Buenos días, tardes o noches para todos y para todas. Esperamos que estén muy bien. Ya hace mucho rato que no hacíamos podcast y esto se debe a asuntos de carácter personal y colectivo. Tuvimos que volver a planear algunas cosas dentro del colectivo a nivel personal. Las personas encargadas de la parte editorial y de los podcasts tuvimos muchos compromisos, entonces por esta razón no habíamos vuelto a sacar algún podcast. Sin embargo, la idea es volver a los podcasts, continuar conversando en torno a diversos temas, problemáticas y textos, por lo que el día de hoy vamos a conversar un poco, bueno, lo que más podamos conversar, que igual es un texto que tiene muchas interpretaciones, tiene muchas aristas y no vamos a alcanzar a tocarlas todas. Y bueno, es un texto de Tolstoy que se llama La Sonata Kreutzer. Con el texto vamos a problematizar el asunto del amor, de las instituciones como el noviazgo y el matrimonio, también el asunto de la existencia y al final el asunto de los celos. Entonces, el podcast de hoy va a estar dirigido por mí. Bueno, me presento nuevamente, Steven Acosta, y por otro compañero del colectivo que se llama Santiago Sánchez. Entonces, Santis, te entrego la palabra para que te presentes un poquito y para que nos introduzcas un poco en el resumen. Pero bueno, antes de esto, nombrar un asunto. Nosotros no nos vamos a centrar en una descripción al principio de Tolstoy porque sentimos que no le podríamos hacer justicia. No vamos a leer una biografía de Tolstoy. Igual, a fin de cuentas, en el texto se manifiestan muchos asuntos que son propios de Tolstoy. Y uno leyendo las obras del autor se da cuenta también de asuntos personales de los mismos. Entonces, te suelto la palabra a Santi. Bueno, hola, muy buenos días, tardes, noches a todas y a todos. Como decía Steven, mi nombre es Santiago, también hago parte del colectivo de educación escolar Paulo Freire y soy estudiante de filosofía, ¿cierto? Como ya les mencioné, Steven, entonces no vamos a andar como mucho en el tema de la figura de Tolstoy como tal, sino que nos vamos a referir específicamente al texto que vamos a trabajar hoy, que entonces lleva por nombre La Sonata Kreutzer, ¿cierto? Y antes de iniciar entonces como con la conversa y con los puntos que quizás se puedan trabajar dentro de él, que son varios la verdad, por no decir infinidades, nos gustaría hacer entonces como un pequeño resumen también de lo que es la historia que se cuenta, que se narra, a fin pues también de que haya un contexto entonces de cómo es que van sucediendo las cosas, ¿cierto? Entonces, la historia se desarrolla de la siguiente manera. Bueno, el texto, para mencionarlo, es escrito a inicios del siglo antepasado, pero cuenta con una relevancia gigante para nuestro tiempo por asuntos que podremos dilucidar como en lo que se va desarrollando de la conversación, ¿cierto? El hecho es entonces que la historia se desarrolla en un tren, en un ferry como tal, donde nuestro personaje, que es un personaje entonces que en este caso no tiene un nombre ni nada por el estilo, se encuentra viajando entonces a un destino en particular y va escuchando voces, conversaciones, atisbos de diferentes discusiones que se van dando en el tren, asuntos que se relacionan con el matrimonio, con el papel de la mujer, con cómo se deberían vivir los matrimonios, en este asunto de las instituciones que terminan siendo entonces lo matrimonial. Y hay una discusión entre diferentes personas, específicamente entre la figura de un anciano, la figura de una mujer y de un abogado. Los dos hombres están en contraposición con la mujer y empiezan a discutir en particular acerca de la idea del amor, acerca de las libertades de las mujeres, de cómo funciona el matrimonio y demás. Más personas alrededor de entonces de la sección donde está alojada podríamos decirlo, nuestro personaje principal por el momento, empiezan a acercarse a la conversación y a escuchar mucho de mejor manera lo que se está diciendo, lo que se está comentando como tal. Entonces, la discusión se va volviendo un poco más acalorada, ¿cierto? Se van mencionando asuntos que tienen que ver con lo religioso en torno al matrimonio, como lo que debería ser, pero también la mujer defiende entonces una libertad de la mujer y prepondera por el amor como algo que debe ser libre y espontáneo y después sí devenir en el matrimonio.
y todo esto se va escuchando por las diferentes personas que están acompañando entonces en la escena. Hasta que llega un momento en el que el anciano con el que está discutiendo la mujer desciende, pues llega a su estación y se va. Y aparece un nuevo personaje en escena, que es el que desarrolla después toda la historia del texto, que es el señor Podoniewski. Perdón si lo pronuncio horrible, pero pues igual es un nombre que se me hace súper difícil como primero pronunciar y luego recordar. No es la primera vez entonces como que nos enfrentamos al texto, pero pues se me hace de verdad muy complicado. Le vamos a decir el Podis, ¿cierto? Resulta entonces que este tipo se mezcla dentro de la conversación y empieza a hacer preguntas que pueden ser bastante de confrontación hacia las personas que están ahí. Preguntas como, bueno, ¿y verdaderamente qué es el amor? Menciona que el matrimonio es una cárcel, es una trampa, es algo que se debería erradicar, pero arroja el comentario que da entonces desarrollo a toda la historia posterior, y es que él, en específico, por el matrimonio como él lo concibe, que es como esa cárcel, termina entonces asesinando a su mujer, ¿cierto? Resulta entonces que nuestro primer personaje principal se queda sumamente intrigado por esta historia y se acerca al tipo y terminan entonces hablando entonces de por qué Podonicer mata a su mujer, y empieza a desarrollarse toda la historia. Entonces se le cuenta diferentes cosas, empiezan a hablar acerca del amor, a poner en cuestión qué son estas como los aspectos del sentido común que siempre nos han dicho que es el amor, cómo se maneja y demás. Y en un segundo momento empieza a problematizar el tema del matrimonio. Todo eso es una historia de cómo él conoce a su esposa, ¿cierto? Que después podemos desarrollar de mejor manera. Van a haber comentarios mucho más específicos acerca de la historia. Pero entonces él vive una vida un poco voluptuosa, como él la llama, donde conoce diferentes mujeres, pero en algún momento como que, comillas, sienta cabeza y quiere buscar entonces una mujer que sea, otra vez comillas, digna de él. Entonces encuentra una mujer que es mucho menor que él, pero que encaja como en todo eso que se supone que los hombres buscan como tal, ¿cierto? Aquí hay todo un desarrollo y cuestionamiento entonces de lo que es esta institución matrimonial, habla de los asuntos del matrimonio como algo que ya está dado, como algo que ya está fijo, habla de la incompatibilidad que hay a veces entre las dos personas que contraen el matrimonio y de la trampa que termina siendo, o sea, que vamos a mencionar después el matrimonio, porque son al parecer dos figuras o más bien personajes los que se asumen a la hora de conocerse. Entonces no termina uno conociendo a la persona, sino una versión disfrazada de lo que es, pues porque hay unos estándares que nos dicen cómo deben ser las mujeres, cómo se deben comportar los hombres o qué están buscando los hombres en una mujer, y así es que se vive la vida. Y cuando llegan al matrimonio empiezan a darse cuenta entonces, o bueno, cuando ya se encuentran en el matrimonio, llegan a un episodio como la luna de miel, por ejemplo, empiezan a darse cuenta de todas las contradicciones que se envuelven dentro de esa misma institución matrimonial, dentro de sus mismas vidas cotidianas, a fin de darse cuenta de esa relación amor-odio que pueden llegar a tener, la incompatibilidad entre ambos temperamentos, la falta de conocerse el uno al otro, el daño terrible que le hace al hombre a la mujer al codivirla solo al espacio de la casa, las formas entonces como el hombre concibe a la mujer solamente como un objeto para su placer, etcétera, etcétera, hasta llegar, por ejemplo, a asuntos como los hijos, como aquella carga entonces que también les pone unas dinámicas a las personas a fin de que se mantengan en esa maquinaria que no para del mundo capitalista, en donde les es imposible pensarse otras perspectivas o mínimamente lo más cotidiano que les está ocurriendo, y no pueden escapar entonces de situaciones que les genera daño, que les genera una misma contradicción en su hacer, ¿cierto? Y en su pensar. Hasta que llega entonces a la historia un personaje en particular que es un músico, un pianista, ¿cierto? Y empieza a padecer nuestro personaje, ahora secundario, que es Podonice, un tipo, bueno, podemos llamarle como está padeciendo un trastorno, por decirlo de alguna manera, o se frasca en esa posición del celoso, como aquel entonces que ve lo que quiere ver, ¿cierto? Y a partir de ciertas palabras que se cuelan en el texto, a partir de ciertos gestos, empieza a desconfiar entonces de la posición que asume en su hogar, de lo que tiene con su esposa también, de lo que se desarrolla dentro de su morada,
y de lo que viene entonces a poner en juego este nuevo personaje externo, como lo es el pianista, en la vida de familia, como tal, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, hay todo un desarrollo entonces como el asunto del celoso, en este caso en específico, hay dudas, hay un montón de inseguridades, hay un montón de cosas que aparecen dentro de la trama. Hay una forma de metaforización entonces de esta figura del celoso como la bestia, podríamos llamarla, que ya hablaremos de ello. Y a fin de cuentas entonces en un viaje que se tiene este asunto, este trastorno, esta bestia se desata de la manera más espontánea posible, desata todo lo que pueda haber dentro de él, todas sus inseguridades, todo lo que carga dentro de sí Podenitcher, y al final haciéndose toda una idea de cosas que podrían llegar a ser ilusorias, toma una decisión apresurada, pero que al final tiene todo un valor muy significativo del que hablaremos de él posteriormente pues en el desarrollo del podcast, y es que asesina a su mujer, y cuando asesina a su mujer se siente libre, él va preso, hay otras cuestiones que se ponen ahí como en tensión, como la educación de los niños, quién se va a quedar con ellos, lo que pasa después de la muerte de su esposa. Y a fin de cuentas, entonces, la historia resulta en aquel tren entonces, donde se encuentra con nuestro primer personaje. Y ese es como un poquito el resumen más o menos de lo que vendría a ser la Sonata Kreutzer, que es un texto bastante apasionante, como les digo, es muy, muy, muy reciente. Pues reciente en el sentido de que las discusiones que se pueden dar con él, la verdad que nos tocarían en nuestros tiempos, como lo vamos a demostrar en el podcast como tal, y que no se queda corto en la genialidad literaria que tiene Tolstoy, la verdad. Entonces, nada, ese sería como un poquito el resumen. Podríamos como iniciar un poquito como para la conversación. Hay varios puntos entonces que fui dilucidando un poquito en el resumen como tal, que vamos a tocar en específico, como lo podrían ser el amor en particular, las instituciones matrimoniales, la existencia misma y los celos, ¿cierto? Que los vamos a ir trabajando de manera cronológica también, como se van desarrollando en el texto. Pues porque en el seguimiento también que se hizo, se puede dar cuenta entonces que primero empiezan como con toda una problematización del amor, luego se aborda el tema de las instituciones matrimoniales, para al final, bueno, y la existencia, que es algo que se va trabajando de manera transversal en el texto, para al final entonces culminar con el tema de los celos y la muerte, bueno, o el asesinato de su esposa. Listo. Dale, Santos, muchas gracias por el contexto. Hay una recomendación, ya más tú ya acércate más el micrófono para que sí quede bien grabado en el podcast, eso, más un poquito más. Bueno, ya vos mencionabas un asunto bien interesante al inicio de tu intervención, y es cómo Tolstoy nos está poniendo en cuestión algo que nosotros pensamos que conocemos. Eso es muy común. Uno por lo general cree conocer ciertas cosas porque las vive en la cotidianidad, pero eso es falso. Nada más ajeno que lo que es más cercano. Un asunto, Marx lo enuncia en El Capital con las mercancías. Uno cree saber qué es una mercancía hasta que precisamente se pregunta qué es una mercancía. Zuleta, en el texto sobre la lectura, se hace la pregunta ¿qué es leer? ¿Cierto? ¿Qué es la lectura? Cuando todos creemos saber qué es la lectura, y bueno, Tolstoy no se queda atrás. Tolstoy nos hace una pregunta que nos atraviesa a todos, y es, bueno, ¿usted cree saber qué es el amor? Pues sí, venga, entonces preguntémonos qué es el amor. ¿Y de qué manera empieza Tolstoy a introducir este asunto? Voy a tratar de traer a colación algunas citas, las menos posibles, pues, para que nos rinda la conversación. Y es que en algún punto, en el capítulo 2, al inicio, donde están conversando los personajes, qué pena, el personaje principal entonces pregunta pues, ¿qué hay que entender por el amor verdadero? Y alguien le responde, pues todo el mundo sabe lo que es el amor, ¿cierto? Sin embargo, cuando él va a preguntar cuando él va a decir yo no sé qué es el amor, dígame qué es el amor, todo el mundo le empieza a decir como no, pero es que eso es muy sencillo, pues el amor es preferir a un ser sobre todos los demás. Y bueno, a primera vista eso podría parecer muy cierto,
pero ahí hay un montón de preguntas que uno se tiene que empezar a hacer. ¿Por qué uno prefiere un ser sobre todos los demás seres existentes en el mundo? Eso es algo muy extraordinario. Nosotros tendríamos que hacernos la pregunta ¿por qué eso sucede? Por lo general, cuando los amantes se hacen esa pregunta, ¿tú por qué me amas?, los mismos suelen responder como, no, es que tú eres muy bella, o yo que sé, o eres muy inteligente, o me gusta tu cabello rubio, tu cabello negro, tus ojos que brillan, o cualquier cosa, por decir algo. Pero claro, si uno lleva la pregunta, uno tendría que decir, bueno, entonces cualquier mujer en el mundo, en el caso de las mujeres, pues tendría que decir uno, cualquier mujer hermosa, inteligente, con cabello rubio, negro y con ojos que brillen mucho, tendrían que gustarte. Todas estas mujeres con estas características tendrían que gustarte, pero eso no es lo que pasa. Uno se puede encontrar en la cotidianidad un montón de personas con las mismas características físicas o incluso, digamos, de personalidad de la pareja que podría llegar a tener uno, y sin embargo uno no siente una atracción por todas esas personas. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Entonces el amor no parece solamente reducirse a que uno prefiera a una persona sobre todas las demás, sino que uno tiene que llegar a preguntarse por qué yo prefiero a esa persona y no me inclino por todas las demás personas que hay en el mundo. Te lo dejo ahí sobre la mesa, Santis, esta pregunta entonces sobre el amor que nos empieza a plantear Tolstoy, que es muy interesante. Bueno, que también, qué pena, que también nos lleva a otro asunto, y es que por lo general los amantes se juran un amor eterno, y esto es muy interesante, porque pues Tolstoy también lo pone en una cita. Él precisamente dice, como voy a leer textualmente, dice: pretender amar toda la vida a un solo ser es lo mismo que creer que una vela puede estar encendida indefinidamente. Esas frases que Tolstoy se suelta en ese texto como son de interesantes. Y es que claro, con todo lo que venía diciendo, ¿no?, podría llegar a decir que el amor es un asunto que tiene que ver con el deseo. ¿Cuál es el problema? Que el deseo tiene que ver con algo de lo cual yo carezco. O sea, uno no puede tener un deseo por algo que tiene. Uno precisamente desea lo que no tiene. Y entonces la pregunta que se viene es, si yo deseo a alguien, ¿qué estoy viendo en esa persona que me permite llenar una carencia que he reconocido en mí? Esa es una de las preguntas fundamentales que uno tendría que hacerse cuando empieza a pensarse el asunto del amor. Pero te lo dejo sobre la mesa, Santis, ¿cierto? Esa idea pues también de llegar a pensar si uno puede tener un deseo por alguien, o uno puede mantener un deseo por toda la eternidad o no, en qué medida uno creer que eso es posible, en qué medida al uno creer que eso es posible termina limitando los asuntos del amor. Y acá vienen algunas ya preguntas que Tolstoy le empieza a dejar a uno como una semilla en la cabeza, y es esa pregunta por la institución matrimonial o el noviazgo. Si en el matrimonio, cuando usted se casa, usted dice por los siglos de los siglos hasta que la enfermedad o no sé qué nos separe, entonces como que nos están presentando un amor seguro, ¿cierto? Un amor que se va a mantener por la eternidad. Y bueno, no sé, un amor seguro parece incluso muy contradictorio, porque si hay algo seguro, hay algo que yo ya sé que voy a tener por el resto de mi vida, entonces yo ya no tengo la carencia de ese algo. Y si no hay una carencia, necesariamente ya no hay un deseo, porque dijimos, el deseo es una carencia de algo, y si esa carencia ya no está, yo no deseo aquello de lo que ya no carezco. Entonces lo dejo ahí, que pena, me extendí demasiado. Dale, Santi. Dale, no te preocupes, igual como mencionamos, igual con este texto hay un montón de cosas como por mencionar. Yo del tema, por ejemplo, de la cita que mencionabas al final, con el tema de la vela, entonces que ilumina eternamente, también iba a hacer alusión a ella. Y es que me parece como súper problemático también lo que plantea. Yo iba a mencionar como por otra parte el tema también importante que se juega, bueno, y que en el texto lo podemos evidenciar bastante, y es el tema entonces de la educación, ¿cierto? Y que la educación entonces va en un doble sentido, ¿cierto? Porque si bien en el primer momento donde había esa conversación primera, antes de empezar el relato de cómo asesina entonces Nietzsche a su esposa, hay una discusión anterior donde, claro, se empieza a dilucidar una conversación entre una mujer que podríamos llamar entonces una mujer con un pensamiento un poco más
fuera de la cultura, ¿cierto? De la cultura entonces estamos hablando de 1900, ¿cierto? Inicios de 1900 y como es aquel siglo entonces, estamos en el tiempo de Iván el Terrible como tal y hay incluso un manual que ahora mismo se me escapa como el nombre, donde se menciona específicamente cómo debe ser esa institución matrimonial, ¿cierto? Y como ello entonces hay unas formas de educarse en las cuales las mujeres deben saber cómo es que deben ser mujeres en el sentido de que posteriormente van a llegar a ser esposas como tal. Entonces al final con este manual que hay para el matrimonio a las mujeres educativamente, esa educación como esa enculturación que se da de esa nueva generación por la generación vieja hacia una sociedad en específico que les entrega entonces unas normas, unos valores y un ideal del sujeto de lo que debería ser, termina asumiéndose entonces unas posturas, unas formas de ser, unas formas de comportarse, unas formas de ser mujer en el mundo como tal. Y entonces eso por una parte de la educación, pero entonces hay un doble sentido también entonces, donde, y lo menciona entonces el viejo que les mencionaba, el viejo, porque literalmente lo llaman así en el texto, no es como que le quiera llamar despectivamente, el viejo en la primera parte de la conversación que sostiene, la discusión que sostiene con aquella mujer, y es el hecho de que, bueno, es que ahora la gente sabe mucho, y ahora la gente sabe mucho es también poner en cuestión ese sentido común del que nos hablaba Steven en el primer momento, ¿cierto? Porque entonces la educación juega por una parte como ese proceso de culturación donde se nos dice específicamente, mira, estas son las normas básicas, valores y estereotipos y formas de ser que se supone que encajan en nuestra sociedad en esta época en particular, pero también en la que nos puede poner en cuestión acerca de lo que verdaderamente debería ser, y ese sentido común empieza entonces a tambalearse en su piso y se convierte en cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero entonces me voy a pegar específicamente de esa primera parte, en ese primer sentido de la educación, porque desde ahí es donde viene después este asunto de las instituciones matrimoniales y toda la crítica que le hace Tolstoy en el texto. Y es que primero como que es muy, muy socrático también ese análisis que hace Tolstoy del amor, y es porque nunca se sale del amor mismo para hacer una crítica sobre él, ¿cierto? Nunca es por algo externo que critica el amor, sino que es como, listo, bueno, es que el amor entonces es la exclusividad, o ese amor es, como lo refería ahorita Steven, se da es porque me trata de tal manera, porque tiene tal color el pelo, entonces bueno, me puedo enamorar de cualquier persona, cualquier hombre cualquier mujer, en cualquier etapa entonces del mundo que cumpla con esas características en específicos, puede ser amado, pero entonces claro, es que hay una doble naturaleza del amor, en algún punto, y ese amor físico particular y ese amor espiritual. Y cuando hablan de ese amor espiritual aparecen asuntos muy interesantes referidos al tema de la educación, y es el hecho entonces de que claro, hay toda una forma de ser que se desarrolla dentro de nuestra sociedad y en específico dentro del texto, que hace una mujer merecedora, digna, en específico lo mencionan en el texto, una palabra tal cual así, de ser una esposa de algún hombre. Hay algo muy interesante ahí que mencionar, y es como por ejemplo a Potnis como que lo cuestiona mucho el hecho de que ya él se ha relacionado con diferentes mujeres, ¿cierto? Entonces él dice como que es muy difícil para un hombre que se ha relacionado con diferentes mujeres poder tener una relación pura con una mujer entonces a la que después va a convertirse pues en su esposa como tal, ¿cierto? Y esto es muy interesante entonces porque deja ver bastante bien ese doble sentido también en el que se tienen a las mujeres, ¿cierto? Como una forma de cosificación también en algún punto, pero también entonces todo lo que les entregan a ellas también a fin de que sean las mujeres que deberían ser como tal el día de mañana, ¿cierto? Y se terminan justificando un montón de asuntos, trayéndolo un poquito a colación como en nuestros tiempos. Hace tiempo hablaba con una amiga y ella me mencionaba entonces muy también indignada esa fresquedad que hay hoy por hoy a la hora de asumir las infidelidades dentro de las relaciones, ¿cierto? Y es que una persona es infiel, una persona, infidelidad también cogiéndolo con pinzas, pues, cuando una persona está con otra persona en una relación sexoafectiva y se dicen a sí mismos monógamos y que entonces por ende no puede haber un tercero en esa relación,
entonces, y se comete tal acto, podríamos llamarlo una infidelidad en particular, y que esos actos se cometan tan casualmente y que se asuma como algo normal que sucede en las relaciones, haya le indignado bastante. Y es porque al final entonces en ese proceso de desarrollo de la vida, de las experiencias que se han estado viviendo, se nota como algo normal esa falta de responsabilidad que se lleva dentro de las relaciones y al final se termina asumiendo como parte del amor, también las infidelidades, como parte de las relaciones normales que viven las personas, que el otro me traicione, que el otro no cumpla con su palabra, que el otro no cumpla como con ese pacto también que se ejerce, o bueno, que se tiene pues ahí, o que se edifica a la hora de uno estar como con una persona, ¿cierto? Y aparecen por una parte las mujeres para el consumo y aparecen por otra parte las mujeres para la vida, ¿cierto? Ya más en relación entonces ahora como con el texto. Cuando un hombre ha vivido diferentes experiencias con otras mujeres que podría llamarse dentro del texto pues como mujeres de la vida bueno, por fuera del matrimonio y demás, es que no sé cómo llamarlas, perdón, aquí hacer un corte, porque se me hace como todo difícil. En fin, cuando se mete entonces con otra clase de mujeres entonces que no son las que son educadas por su madre, las matronas, las casamenteras, entonces que les dicen específicamente cómo ser, entonces las mujeres carecen de cierta dignidad, pero a las otras mujeres entonces les dan todo un estereotipo, toda una forma de cómo deben comportarse precisamente para que encajen en ese ideal del amor, ¿cierto? Ese ideal espiritual del amor donde la mujer debe encarnar ciertas cosas en particular. Sí, en lo físico deben tener un asunto, unos rasgos, característicos, específicos, bajitas, altas, eso va como en relación al gusto de cada persona, pero también tienen que estar marcadas, o bueno, marcadas no, tienen que estar, también cortar eso, tienen que estar como en cumpliendo diferentes aspectos, normas y formas también de ser y comportarse, que en ese momento, en el caso particular del texto, sean propicias para que un hombre diga, es que es digna de ser mi esposa, ¿cierto? Ahí tenía una historia chiquita, pero siento que ya he hablado mucho, yo creo que va a tocar cortar varias partes de esta grabación, pero entonces, y es como hace poco mi hermana, bueno, su actual compañero, nos confesó a toda la familia que se iban a casar, ¿cierto? Y en una parte de su discurso mencionaba, es que Juliana, se llama mi hermana, Juliana es la mujer y es la mujer por tales y tales cosas. Y Juliana es la mujer específicamente por asuntos muy particulares, y es que es una mujer de hogar, es que es una mujer leal, es que es una mujer que responde a la familia, es que es una mujer que responde a sus padres, es que es una mujer que está ahí, que aguanta y que soporta. Entonces como que recoge el ideal de mujer que debería ser, que al final termina siendo el ejemplo de la madre, que después podemos hablar un poquito de la madre como cómplice también, termina siendo el ejemplo de la madre, y como cumple esas funciones de madre, entonces es la mujer que es correcta para compartir la vida con uno por el resto de la vida, ¿cierto? Entonces, y hay una anécdota ahí particular ya para darte, bueno, un aspecto en particular de esa anécdota para ya darte paso, Steven, y es el hecho de que él nos contaba como una vez la levanté a las 12 de la noche en son de chiste, diciéndole como me tengo que ir para el trabajo, prepárame el desayuno, y ella sin darse cuenta de qué horas eran, se iban a levantar a hacerme el desayuno. Por esas razones, en comillas nos decía, pues nos contaba él, ella es la mujer, ¿cierto? Puedes como continuar, David. Interesante todo lo que mencionas, Santi, claro, incluso todo esto se manifiesta en ese saber popular que transmiten las abuelas y que transmiten las madres. Todos los hombres creo que hemos escuchado esas frases de, a ver, por un lado, esa educación como que permite que se naturalicen algunas instituciones desde niños. Se nos dice como, ay, ¿y dónde está su novia? ¿Cierto? Cuando uno tiene 5, 6, 8, 10 años, y entonces ahí ya implícito está que uno no tiene que pensarse los asuntos del amor, porque todos sabemos qué es el amor, pues cuando realmente no es así. Entonces ya ahí podemos empezar a ver que la gente configura relaciones amorosas sin nunca haberse pensado las mismas. Pero por otro lado, con todos estos asuntos que mencioné antes, claro está que a veces las abuelas dicen como, no, mijo,
muchas mujeres, incluso los amigos, la familia misma dice, no se relaciona, no se meta en una relación seria tan temprano, usted está muy joven, experimente mucho y una vez que usted haya experimentado, sí va a poder encontrar esa persona que es, ¿cierto? Incluso también suele haber esa división dentro de la sociedad. Los hombres suelen mantener con unas mujeres que son simplemente para la satisfacción de ciertas necesidades sexuales o incluso amorosas, y hay otro tipo de mujer que se le denomina pues como esa mujer que sí le voy a presentar a mi familia, ¿cierto? Entonces es muy extraño eso, porque pareciera entonces que hay cierto nivel de complicidad por parte de la sociedad, incluso eso se alimenta. Y ya Tolstoy lo estaba diciendo, ya sabía la palabra Santis, ya Tolstoy lo decía en la obra, hay una parte donde él menciona cómo hay un libertinaje que le permite a los jóvenes mantener relaciones con muchas mujeres, porque eso luego se va a perdonar y porque eso les va a dar la experiencia para mantener sus relaciones matrimoniales. Entonces dice Tolstoy, lo terrible fue que no caí seducido por los encantos naturales de una mujer determinada. No, ninguna mujer me sedujo. Caí porque la gente que me rodeaba veía en ese acto una función legítima y buena para la salud, o una distracción natural, perdonable y hasta inocente. ¿Cierto? Bueno, esto sumamente pues, interesante, porque nos está mostrando cómo eso pasaba en su tiempo y cómo sigue pasando hoy día. Y luego nos empieza a describir más adelante, digamos, cuál es ese tipo de mujer que sí es la correcta para el matrimonio. Entonces él dice, como rechacé muchas porque no las consideraba bastante virtuosas. Pues tiene que ser una mujer con determinadas características para que pueda ser aquella mujer con la que yo me case, y no solamente una más que se va a sumar a la lista de las que me dio la experiencia para poder entrar en una relación seria. Esto es un asunto sumamente problemático que nos empieza a evidenciar también esas estructuras patriarcales que existen en la sociedad en la que nosotros vivimos. Y bueno, también como para entrar a problematizar un poco estos asuntos de qué tan buenas suelen ser esas relaciones serias, te empiezo a poner otro asunto sobre la mesa, y es que como se pone un ideal de mujer con la que los sujetos, los hombres en la sociedad se tienen que casar, digamos, se empieza a alabar ciertas características, pero pareciera que esas relaciones no se pudiesen mantener. Me explico un poco más. Tolstoy nos menciona ahí cómo el personaje principal, cuando empieza a tener determinados encuentros con la mujer con la que él se casa, unos encuentros ya más personales, se suponía que eran los encuentros en los que conversaban y en los que los amantes todo el tiempo se están diciendo frases de amor y están construyendo un montón de conocimientos en conjunto. Y él decía como no, o sea, nosotros nos quedábamos solos y eran horas eternas de silencios absolutos. Y esto me parece muy particular ahora que vos, digamos, te arremetías a un montón de anécdotas. Por el sector donde yo vivo, suelo sacar bastante pues como a los perros que me hacen compañía, y siempre me encuentro, cada que saco a los perros me encuentro con una escena muy particular, y es un par de adolescentes sentados o parados en algún lugar por el que yo voy pasando, y siempre están en silencio. O sea, desde que yo estoy a lo lejos los veo en silencio, en un silencio sumamente incómodo. Cuando paso cerca de ellos siguen en silencio, y cuando me alejo siguen en silencio. Estamos hablando de un transcurso de 10 minutos, porque igual los perritos suelen oler mucho por la manga y todo eso. Y claro, al principio pensaba que esta situación era como muy extraña, como estos sujetos, ¿por qué se encuentran? ¿Será que están peleando? Cualquier situación. Luego me di cuenta de que no, que eso era lo normal, ¿cierto? Eso es lo que se presenta por lo general en las relaciones amorosas que sostienen nuestros adolescentes, ¿cierto? Pues por lo menos en el sector por el que yo vivo,
Y entonces viene la pregunta, ¿usted cómo va a construir una relación? ¿Usted cómo va a construir el amor? Porque el amor no es algo que aparezca espontáneamente, sino que también es un sentimiento que usted va construyendo con el otro. ¿Usted cómo lo va a construir si no es a partir de la palabra? Y esto ya nos empieza a evidenciar una situación. Por lo general la gente se mete en relaciones con determinadas personas por su aspecto físico. Y ese aspecto físico, o también por una personalidad también, que ahorita hablaremos de cómo los sujetos comienzan a venderse, ¿cierto? Es como si se vendieran a las otras personas, o es que yo soy esto, yo soy aquello, yo he tenido tales logros, entonces escójame a mí y no escoja a todas estas personas que también están detrás de usted. Esto como que nos empieza a mostrar también determinadas relaciones que se dan en la sociedad capitalista en la que nosotros vivimos, y es como si nos estuviéramos relacionando digamos, como mercancías. Entonces, aquella mercancía que es muy bella, es muy apetecida, y tras ella van un montón de personas. Y entonces, ¿cómo se dan también las relaciones dentro del modo de producción capitalista? A partir de beneficios. Entonces, tal persona te va a otorgar a vos determinados beneficios económicos o en términos productivos, entonces te relacionas con esta persona. En términos académicos también pasa. Uno ve cómo las personas hacen un trabajo con ciertas personas con las que comparten el espacio académico, porque les van a permitir sacar una buena nota, y aquellos que saben que van a sacar una mala nota, pues con ellos no se suelen juntar. Entonces como que se empiezan a evidenciar estas relaciones que parecieran entre mercancías y no entre sujetos. ¿Cómo me voy a relacionar yo con alguien del que solamente sé su apariencia y con el cual no construyo una conversación, con el cual no construyo un mundo? Y cómo voy también a presentarme ante el otro como toda una construcción de lo que no soy solamente para agradarle. Entonces yo soy esto, aquello, lo de más allá, y cuando estos sujetos entran en una relación es que se encuentran con el desencanto. De hecho, al protagonista le pasa, cuando ya se casan y llevan la primera noche juntos, él se da cuenta de que no conoce en absoluto a su esposa, y que todo lo que se presenta en la sociedad no son más que apariencias, que esas parejas de esposos que se presentan en la sociedad, que se agarran la mano, que se aman mucho, un montón de situaciones, es así afuera, en la apariencia, pero en sus hogares mantienen en constante conflicto. Y él le empieza a pasar lo mismo. Él sale con su pareja, tienen que aparentar un montón de situaciones, pero cuando llegan a la casa ni siquiera se hablan. Entonces, nada, toqué un montón de asuntos acá, Santis, que yo sé que vos querés comentar, dale. Vamos a pegar de uno en particular, y es que es muy interesante, me parece a mí, que Tolstoy presente precisamente estas relaciones. Ahora vamos a extrapolar un poquito las cosas, ya no solo entonces del matrimonio, sino en nuestros tiempos el noviazgo, que podría también nombrarse como cierta institución, como una trampa, ¿cierto? Y es que, como bien lo mencionabas, hay una cita en particular en donde se menciona, es que las madres, en este caso en particular, con este asunto de la educación, saben muy bien que nosotros, es decir, los hombres, no hacemos más que mentir y elevar nuestros sentimientos para poseer sus cuerpos, los cuerpos de sus hijas en particular, ¿cierto? Y entonces, claro, es que ese es el sentido, es que lo que se quiere llegar a sentir es que se tiene a la otra persona, que se posee, que algo es propio, y por ello es necesario entonces venderse de tal manera que nos compren, o que podamos llegar a adquirir o a poseer a esa persona entonces que tenemos al frente. Y entonces, claro, muchas veces se hablan de y anécdotas particulares, amigas y amigos, y es como que nos dicen, no, es que él o ella al principio era tan lindo, me trataba así, me trataba de tal manera, me hablaba de tales cosas. Al principio, con este asunto de la palabra, hablábamos de tantas cosas, compartíamos de tales otras, pero llegó un momento en el que ya no me trata de la misma manera, de que ya no me habla, de que ya no me dice tales cosas, de que no me dice que me ama, de que no comparte conmigo. Claro, y es que en esos primeros momentos, si bien no se quiere poseer ese cuerpo, pues porque las relaciones de noviazgo no son el matrimonio y no son, comillas, para la eternidad, aunque ciertas relaciones de noviazgo duren 10, 11 años, como es el caso, por ejemplo, de mi hermana. Si bien entonces no se quiere poseer ese cuerpo, sí se quiere poseer entonces a la otra persona bajo un título.
bajo un título que le entregue a él la seguridad o a ella la seguridad de que se tiene algo, de que algo nos pertenece, y es precisamente entonces ese el objetivo del amor, poder alcanzar un título que entonces me entregue a mí la seguridad y la certeza de que poseo algo, de que ese algo es mío, de que ese algo se va a quedar conmigo tanto tiempo, en función entonces de que hice todo un mérito a función de que obviamente pues me eligiera a mí. Entonces claro, nos mostramos de la mejor manera con el fin de poseer todo, pero al final termina siendo un personaje. No somos lo que realmente estamos mostrando que somos, sino que lo que estamos haciendo es, mientras pasa ese momento idílico que podríamos llamar del amor, entonces nos mostramos como esas personas comprensivas, amables y demás, pero llega un momento entonces en el que la relación se torna de tal manera, y es porque, como bien decía Steven, no terminamos conociendo a la otra persona, y cuando nos enfrentamos con todos esos otros aspectos que sí podría ser, o bueno, que más bien es, entonces claro, nos estrellamos, nos damos contra el muro y nos damos cuenta entonces de a quién tenemos enfrente. Eso, ¿cómo lo podríamos entender? O bueno, ¿cómo lo entiende Tolstoy entonces? Bueno, es que el matrimonio, el noviazgo, es una trampa, ¿cierto? Es una trampa en el sentido que cuando vos te estás relacionando con una persona y tus intenciones no son una amistad, no son construir con esa persona, no son poder confrontarte, darte cuenta, no, es que ese es el punto, que cuando se generan relaciones entonces, donde lo que yo voy a hacer es fundirme en el otro, donde yo lo que voy a hacer es no caminar con una persona de la mano en el mundo, sino que ya vamos a hacer, pongámosle nombre al asunto, Pepito y Pepita. Entonces ya no es Pepito por un lado y Pepita por el otro, sino que son Pepito y Pepita juntos, los dos, como un yo solo. Entonces, claro, hay un problema grandísimo entonces, porque buscando identificarse o tener esa dependencia, buscando identificarse o buscar ese reconocimiento en el otro, se llega a una dependencia en donde Pepito y Pepito 2, por ejemplo. Eso, Pepito y Pepito elevado a la 2, ¿cierto? Ya son entonces un conjunto, ya son algo que no se entiende uno sin el otro. Y eso es sumamente problemático, ¿cierto? Porque entonces cuando Pepito se da cuenta de que todo lo que Pepita no es del todo él, entonces claro, hay un montón de factores que empiezan ahí a entrar como en juego. Entonces claro, es que es una trampa, es que el amor termina siendo entonces toda una configuración de ideas que al final uno tiene que vender al otro para poder entonces, como Steven decía, que nos compren, que nos adquieran, que nosotros seamos las personas a las que al final terminan eligiendo como tal. Son relaciones al fin y al cabo prefabricadas en un sentido en que se viven siempre lo mismo, y es que es muy común ver esa clase de relaciones que mencionamos. En el principio es todo un idilio, los 2, 3 primeros 4 meses, y después como es que ya no es lo mismo. Claro, obvio, es que primero las relaciones idílicas de felicidad constante, ninguna, ¿cierto? Porque si algo es el amor, entonces es precisamente esa confrontación, porque si uno no quiere generar esa dependencia en el otro y fundirse en él, lo que uno busca también es que uno pueda ser tan uno mismo como uno pueda, y esa persona también ser ella misma como ella pueda, pero caminando juntos, compartiendo, construyéndose, haciendo entonces de esa relación algo diferente, diferente en el sentido coloquial de la palabra, pues es porque normalmente las relaciones tienden a ser una dependencia emocional, y al final una ruptura grandísima para las personas que terminan con sus parejas, y no buscan entonces poder ser tan ellos mismos como sea posible, sino entonces fundirse en esa persona, ¿cierto? Sí, lo dejaría como por ahí con el tema del amor. No, es que vos mencionas ese asunto bien interesante, entonces pareciera que el espacio del amor, del noviazgo, el matrimonio, es un asunto de una completa despersonalización, un asunto donde una de las partes pierde completamente su individualidad para fundirse en el otro. Y entonces esto vamos a tomarlo desde dos perspectivas. Primero, pareciera que la sociedad... apaga el micrófono, Santis, por favor, para no escucharme doble, gracias. Pareciera por un lado que lo normalizamos a tal punto que incluso muchas teorías empiezan a decir, no, lo que pasa es que son las etapas del amor. Lo que pasa es que es normal que usted al principio se sienta muy bien y luego usted pase una etapa donde las cosas van como para arriba y para abajo, y después pasa una etapa donde ustedes ya no tienen problemas. Bueno, uno tendría que decir, o sea,
vos me estás diciendo que el amor sería un espacio de costumbre, el amor sería un espacio entonces donde ya no hay deseo, ¿cierto? O sea, que ya el amor sería un espacio donde no hay amor, o en el peor de los casos, el amor sería un espacio donde ya yo configuré a la otra persona de tal manera que la otra persona es un otro yo, o yo soy la otra persona. ¿Con quién no pelea uno? Con uno mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué termina siendo el amor? Ese espacio donde si la relación aguanta lo suficiente es porque ya una de las dos partes se despersonalizó a tal punto que son la misma persona, y la misma persona no puede pelear consigo misma, y entonces eso es el amor. No, eso no podría llegar a ser el amor en ningún sentido, ¿cierto? Porque entonces el amor más bien es una construcción donde cada una de las individualidades va superándose, va haciendo posibles esas potencias que tienen, pero están construyendo un conjunto en común, sin que la una se convierta en la otra. Y por eso es que también uno ve que cuando se dan esas rupturas del amor, son sumamente dolorosas. ¿Qué es una ruptura? Que uno suele tener con un autor, una autora, un amigo, una amiga, una pareja, ¿cierto? Esas rupturas son una pérdida del yo. ¿Cómo así? Las personas me permiten a mí construir un yo posible, y en el momento en el que yo pierdo a esa persona, porque murió, porque nos alejamos, por cualquier motivo, yo pierdo la posibilidad de construir o de seguir siendo aquello que era gracias a esa persona. Entonces nosotros perdemos un amigo, nos duele perder ese amigo, porque murió, porque se alejó, porque ya no voy a poder seguir siendo quien era gracias a ese amigo. Y entonces, si lo llevamos al punto que estamos tocando de las relaciones en las que se unifica y las dos partes son una misma, ¿qué es lo que pasa? Que hay un dolor tan grande, porque es que se pierde todo lo que uno es. Si yo soy un otro, el otro, y nosotros terminamos nuestra relación, se viene la pregunta: ¿quién soy yo ahora que no estoy con esta persona? Y si antes yo era una copia exacta de la otra persona, se pierde toda mi identidad. Y si de por sí la pregunta por la existencia es sumamente angustiante, ahora súmale que no acabas de perder una parte de ti, acabas de perderte a todo, de perder todo lo que tú eras hasta ese momento. Entonces, claro, esto es sumamente angustiante, y ahí es donde se generan estas relaciones de dependencia, porque es que yo no voy a afrontar la pregunta ¿quién soy yo? Si no estoy con esta persona, porque no soy capaz de construir una nueva identidad, porque de manera inconsciente soy, digamos, tengo la certeza de ser tanto el otro que me da miedo abrirme a otra posibilidad de ser, que me da miedo encontrarme en una posición de carencia, ¿cierto? No sé, me parece sumamente complejo, y por eso pues es que podría empezar a especular uno también que muchas personas soportan ciertas relaciones por ese miedo a perder lo que son hasta el momento, ¿cierto? Su propia identidad, si podemos llamarlo de esa manera. Dale, Santis, pero antes te pongo un asunto sobre la mesa, que vos ya... No, más bien, dale, te doy la palabra y ahorita lo pongo sobre la mesa. Dale, que sí, igual es como para complementarte y también dar como ciertas ideas. Y es que, claro, ¿no? Y es que, como decíamos, también es un asunto de que vemos en lo cotidiano también esta clase de relaciones, ¿cierto? Tengo conocidos también de los cuales he escuchado que en su relación hay un montón de inconvenientes, de problemas, que ya no se sienten de la misma manera con esa persona, pero también salen frases al lado que con esta misma inconformidad lo que terminan reprimiendo, y son frases tipo: no, es que yo llevo tantos años con tal persona, es que son 3 años, 2 años, yo he construido tanto, es que estamos juntos desde que yo tengo 14 y ahora tengo 17. Claro, son etapas fundamentales del desarrollo de la vida de una persona. Entonces, si no es con esa persona, continúo con lo que mencionaba la gente, no es con nadie. Yo no me entiendo si no es con Pepita, yo no me entiendo si no es con Pepito, ¿cierto? Porque si son esos 3 años botados a la basura, porque al final entonces termina siendo eso, es que se posee o no se posee,
a esa persona. Entonces, si de esos 3 años la relación se termina y no hay otras formas de que la relación se transforme en otros aspectos diferentes y dinámicas distintas para existir y compartir el mundo, entonces todo se bota a la basura, ¿cierto? Pero hay otro asunto también muy interesante ahí, entonces, que va también de la mano con el tema de la educación, y para esto tengo una anécdota, y es el tema de las vidas dadas, y eso es muy complicado, ¿cierto? Porque entonces nos entregan como periodos que hay que vivir en la vida en función del amor, en función de la amistad, porque los amigos también son un periodo de la vida, mucho más cuando se es joven que cuando se es grande. Ya cuando se es grande es más, se entrega más a la familia y esta clase de cosas. Entonces, sí, y voy con el ejemplo. Una vez, hace un tiempo, yo vivo en un barrio popular, entonces claro, hay un montón de historias que se tejen a partir de ahí, vienen un montón de personas desplazadas, de pueblos y demás, y una de estas personas, una mujer, que voy a decir su nombre pues porque igual no hay como mayor problema con ello, que se llama Amparo, había desde los 13 años compartido con su esposo, que había muerto en aquel entonces, 2008 más o menos, había compartido alrededor de 50 años, ¿cierto?, de matrimonio como tal. Ella había vivido tanto tiempo con esta persona, y una vez hablando con ella en esos momentos pues del luto y demás, ella nos dice a mi tía y a mí, ella es costurera, subíamos a que nos arreglara algunos, bueno, con la excusa de que nos arreglara unos blue jeans y demás, a hablar con ella. Y ella nos dice como, ves, muy interesante porque mi mamá murió hace tantos años, y a mí no me dolió tanto la muerte de mi mamá como me dolió la muerte de Julio. Julio era su esposo como tal, ¿cierto? Y eso es muy interesante porque, claro, entonces con Julio había vivido tantos años de casada, pero más allá de que haya vivido tantos años de casada, haya compartido con él tanto tiempo, es que hubo una sublevación de todo lo que ya era hacia él, que cuando él murió, ella dijo como, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Yo qué termino siendo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Si mis hijos ya están grandes, si muchos no me dieron nietos, si mi función en la vida era criar, ser mamá, ser esposa, como lo menciona también Tolstoy en el texto. Entonces, yo al final, ¿qué termino siendo? Si esposo ya no tengo, si hijos ya no puedo criar, si nietos ya no están por ahí, si las labores de la casa ya no las quiero hacer porque de ese yugo me liberé hace un montón de tiempo, si trabajar no es un trabajo, sino que también parece ser otra función más de las que era ser madre, como lo era el coser y demás. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Yo qué termino siendo en esta vida? Pues, listo, yo me llamo Amparo, pero ¿y entonces Amparo qué supone? Amparo es lo que yo misma me dije en mi vida que iba a ser, o Amparo es mamá, esposa y cuidadora y demás, ¿cierto? Entonces, claro, entra en este conflicto. Y es muy difícil, y eso es muy interesante entonces, porque claro, entonces a cada rato nos empiezan a dar formas de vivir la vida que ya están prefabricadas, que ya son dadas, que ya nos dicen cómo debería ser, cómo nos deberíamos sentir. Algo que mencionaba Steven es que hay etapas en las relaciones. Hay una muy chistosa, es que si vos superas la crisis de los 7 años de relación, entonces ellos están destinados para estar juntos. Claro, pues es que son 7 años entonces de, como mencionaba así, aguantar, ¿cierto? Y ese asunto del aguantar no es un asunto de gratis, no es solamente bueno, yo aguanto sufriendo, sino que en ese asunto de aguantar yo voy perdiendo partes de mí para que esa relación que entró a ser el yo de la vida, del que se desarrolla en el mundo, se vaya se vaya desarrollando también, ¿cierto? Entonces, yo voy perdiendo cosas de mí, de mi propia individualidad, que no me gustan, que siento mal, que podría mejorar, que podría cambiar en mí, y las voy anteponiendo, relegando, porque hay algo por encima, que es ese yo conjunto que tengo con mi pareja, que es más importante, ¿cierto? Entonces el yo se convierte en ese yo conjunto, y mi propio yo desaparece, ¿cierto? Y se va perdiendo ahí y se va fragmentando, al punto entonces de que ese aguantar se convierte entonces en uno perderse uno mismo, ¿cierto? Y que creo que eso nos da pie también para hablar un poquito del tema de las instituciones, ¿cierto? Porque entonces, y con el tema con las instituciones, y es porque hay una frase que se arroja por ahí de Tolstoy, y es que dice como que cuando no hay cariño no se puede obligar a nadie a querer bajo su pesar, pero luego frases mucho más abajo, ya con la historia de Nietzsche, sigo pronunciando lo horrible, también se va a decir como, bueno, pero es que al igual que los vicios,
al igual que esos gustos adquiridos, como podría ser, por ejemplo, la cerveza, el amor, ese amor que es impuesto, necesita de tiempo para poder acostumbrarse a él, ¿cierto? Para poder que se convierta entonces en amor como tal, que mira, incluso pues la contradicción que supone. Entonces, claro, con el ejemplo de la cerveza, que una vez me lo comentaba Steven, es que está la cerveza y cuando uno toma la cerveza uno siente que la cerveza es algo amargo, es algo feo en la boca, pero cuando uno se empieza a dar cuenta de que la cerveza es ese objeto en función del cual se van construyendo un montón de relaciones, donde está la fiesta, donde están las cosas divertidas y demás, entonces la cerveza empieza a tener otro tono, otro color, otras formas de serse, ¿cierto? Cuando entonces las personas alrededor de ese amor que es autoimpuesto se dan cuenta que es ahí donde se desarrollan como personas, así no sea ese yo propio el que se desarrolla, sino un yo que está siempre en relación con otros yo, es cuando empieza entonces el matrimonio a tener un sentido. Y es cuando al final entonces de una relación donde puede haber maltrato, donde puede haber abuso, donde puede haber un montón de relaciones sumamente pelles, aún así no se quiere desligarse de esa relación tóxica, por decirlo de alguna manera, de esa relación nociva, porque ya hay tanto de uno en ello, o ya hay tanto vicio adquirido, por decirlo de alguna manera, se es tan objeto de ese amor, que al final es imposible desligarse, que al final es imposible desatarse de él, ¿cierto? Eso para mencionarlo como por un ladito, pero entonces tú me querías poner algo más sobre la mesa, si quieres mencionarlo, y podemos como continuar. Bueno, entonces algo que mencionabas ahí, solamente como por retomarlo, no se puede obligar a alguien a querer, eso es bien interesante, el deseo no es algo que uno, digamos, se lo pueda imponer a otra persona. Yo no puedo imponerle a alguien más el hecho de amar a otra persona, no, eso tiene que surgir de uno. Y entonces lo curioso termina siendo cómo la gente mantiene esas relaciones realmente es como sin deseo, ¿cierto? Pues como que pareciera que asumen tanto una vida dada que no es propia, que incluso terminan asumiendo lo que parecen ser deseos, pero ni siquiera los sienten como tales. Bueno, esta historia que contabas vos de la señora nos da pie para empezar a conversar de un montón de asuntos. Pues posiblemente esta señora cuando se casó, como suele ser el común denominador en las personas adultas, fue una señora, fue una niña, ¿cierto? Secuestrada, digamos la palabra, secuestrada por un adulto que la obligó a casarse. Dale, Santi. Ajá, así es, qué pena, olvidé mencionar eso que era bastante importante. Ella tenía 13 años, hacía parte del Partido Liberal, llega en su caballo y se lleva. Sí, es que era de esperarse, ¿cierto? Es como el común denominador y que tiene que preocuparnos, ¿cierto? Y que nos evidencia ya un montón de situaciones. Pero precisamente lo que quería como mostrar en este punto, quería leer una cita un tanto larga, porque nos va a permitir seguirnos pensando el asunto de la mujer como una mercancía, como un objeto de mero placer y no como un sujeto. Pero como no reconocerla como un sujeto, sino como un objeto, termina también negando la posibilidad de ser un sujeto del hombre, y cómo incluso esta situación de objeto, digamos que se da por las relaciones patriarcales, no son solamente que se reproduzcan por parte de los hombres, sino que, como lo pone Tolstoy sobre la mesa, las mujeres juegan un papel fundamental para la reproducción de la opresión de la mujer. A fin de cuentas, quienes, por lo menos en el texto de Tolstoy, son las que todo el tiempo quieren casar a sus hijas, aún reconociendo el pasado de esos hombres, porque ellas no son ajenas a eso, terminan siendo las madres, ¿cierto? Las madres, digamos, terminan reproduciendo todas esas situaciones de machismo que vivieron cuando ellas eran jóvenes, entonces como que quieren que las otras mujeres vivan lo que ellas vivieron, muy particular. Voy a leer entonces esta cita larga para ver esa condición de objeto de la mujer. Entonces dice, ya en el capítulo 9 al inicio, no vamos ni a la mitad del texto y aún quedan muchas cosas por conversar, ojalá nos dé el tiempo. Dice, ya sabe usted que la dominación de las mujeres por la que sufre la humanidad proviene de esto. Empezó diciendo mientras guardaba en la maleta el té y el azúcar. La dominación de las mujeres, exclamé, pero si los derechos y los privilegios están de parte del hombre.
Sí, de acuerdo, de acuerdo, me interrumpió. Lo que acabo de decir explica el hecho extraordinario de que, por una parte, es justo que la mujer se vea reducida a último grado de la humillación y por otra, que sea ella la que más adelante dice: ustedes pretenden que solo seamos objeto de placer. Está bien, pero precisamente por eso los sometemos, dicen las mujeres. La falta de derechos de la mujer no consiste en que no pueda votar ni ser juez, sino que no se encuentre en el mismo nivel que el hombre respecto a las relaciones sexuales, en que le está prohibido disfrutar de un hombre o abstenerse según su deseo y elegir en lugar de ser elegida. Ustedes opinan que esto es una inmoralidad. En este caso, tampoco los hombres deberían tener ese derecho. Acá se muestra pues también el tinte como de un montón de asuntos que luego se pensará el feminismo. Pues en este texto uno podría leer este texto con una mirada feminista tranquilamente. Y bueno, más adelante dice: ¿en qué se manifiesta este poder? ¿En qué? Pues en todo y por doquier. De una vuelta por las tiendas de cualquier gran ciudad hay una infinitud de objetos cuyo valor es incalculable, pero el 90% de esas tiendas no se encuentra nada para los hombres. En el 90%, perdón, de esas tiendas no se encuentra nada para los hombres. Aquí ya hay un montón de situaciones. Primero, esa mirada incluso feminista como que nos está proporcionando Tolstoy de esa doble moral que aparece en la sociedad, como si ustedes los hombres tienen que experimentar antes de conseguir a esa mujer que van a presentar a su familia, pero ustedes las mujeres no pueden hacer eso. De hecho, ustedes no pueden elegir con quién comparten su sexualidad o elegir con quién no comparten su sexualidad. Eso como por un lado. Pero entonces acá ya nos están mostrando algo muy interesante, y es cómo la mujer, como lo hablábamos un poquito más atrás, termina siendo una mercancía también dentro de la sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? En una sociedad como la sociedad capitalista, en la que lo que mueve el mundo es la mercancía, lo que termina moviendo el mundo, bueno, y el ser humano también se concibe entonces como una mercancía más que como un objeto, más que un sujeto, termina siendo ese objeto, esa mercancía mayor la que domina la sociedad, como lo pone Tolstoy. Entonces, a ver, por un lado nos está diciendo como, más bien lo pongo de esta manera: al negarle a la mujer la posibilidad de ser un sujeto, ¿cierto?, y no un objeto, se termina rompiendo una relación de reconocimiento entre el hombre y la mujer. Esto es un poco lo que aparece en la dialéctica del amo y el esclavo con Hegel, ¿cierto? El amo, ¿cierto?, que digamos somete al esclavo, se ve en una dificultad un poco más adelante, en la medida en que el reconocimiento que tiene del otro, del esclavo, no es el reconocimiento de una autoconciencia, es decir, de un sujeto pleno. Entonces, como no tiene el reconocimiento del otro, como que termina perdiendo su condición de sujeto. Bueno, al hombre entonces le pasa lo mismo. Al negarle la condición de sujeto a la mujer y ponerla en la condición de objeto de una mera mercancía, termina negándose a sí mismo. En la dialéctica del amo y el esclavo, ¿qué termina pasando? Que el esclavo es el que construye el mundo, y solamente el esclavo se puede reconocer en el mundo que crea, y el que no se reconoce es el amo. Una situación bien paradójica. Bueno, acá Tolstoy nos está mostrando un poco lo mismo con la mujer. La mujer, siendo un objeto dentro de la sociedad a la que se le negó la condición de sujeto, termina dominando toda la sociedad, a tal punto de que todo lo que está presente en el mundo es una mercancía para la mujer. Acá hay unas problemáticas. Esto pues uno podría analizarlo con mucho más detalle, precisamente como por decirlo así de ligereza estamos cometiendo muchos equívocos, pero nada más por ponerlo sobre la mesa por si alguien lo quiere discutir con nosotros más adelante, o por si se lo quieren pensar, esa relación de la dialéctica del amo y el esclavo acá en la sonata Kreutzer, con esta relación que nos está mostrando Tolstoy de la mujer como algo que domina la sociedad, porque las mercancías dominan la sociedad y como la mujer es una mercancía, es como que ahí se establece la relación. Dale, Santis, que estabas como viendo la palabra.
Nada, voy a agregar pues igual también como para amenizar un poquito lo que mencionas, pues ya más un tinte filosófico, también con esas historias que nos pueden servir para darle contexto pues a lo que se desarrolla también en la conversación. Y es que, como decíamos, el texto, volvemos a repetir, es demasiado vigente. Todavía hoy por hoy se pueden ver esta clase de relaciones en nuestra cotidianidad y esto no es la excepción, ¿cierto? Precisamente en relación con esa dialéctica del amo y del esclavo, yo podría analizar la relación, por ejemplo, de mis padres, ¿cierto? Y es que, claro, con esos asuntos de las instituciones, primero mencionar una cita chiquita, y es que en el inicio del texto, el viejito que discutía con la mujer le decía como es que a diferencia de los animales que son bestias, el hombre ha recibido la ley, ¿cierto? Y es muy interesante entonces analizar precisamente las instituciones como eso, como reglas de juego que nos dicen cómo comportarnos y cómo vivir, pues porque a la larga terminan desempeñando una función entonces de coacción hacia las personas. Y entonces la institución matrimonial atenaza a ambos sujetos, tanto a la mujer como al hombre, en una regla de juegos que muchas veces es muy difícil pensársela, precisamente por la celeridad de la vida en el capitalismo, ¿cierto? Pero que es algo de lo que vamos a hablar después. Pero entonces, y ahora sí en relación con el tema de la dialéctica del amo y del esclavo, estas instituciones que terminan entregándoles una forma de vivir tanto a la mujer como al hombre, termina poniendo a la mujer en una posición, no sé si decir de privilegios, pero una posición entonces donde es ella la que le entrega el dinamismo a la vida de las familias como tal, pues es porque es en ella también en donde recae la misma función de existir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mi padre, ¿cierto? No vamos a tocar aún todavía el tema de los hijos, pero mi padre entonces es una persona que vive por su mujer y por sus hijos y en suma por su familia. Pero ese vivir por su familia hay que entenderlo en un sentido literal de la palabra, ¿cierto? Porque si él se para todos los días a las 5 de la mañana a trabajar hasta las 6 de la tarde, es precisamente porque quiere dotar a sus hijos y a su familia en general y a su mujer de los diferentes entonces necesidades y requerimientos que se supone que se tienen que tener para vivir una vida digna, ¿cierto? Como tal. Pero no solamente eso entonces, sino un montón de ademanes diferentes que también supone la mujer. Entonces mi mamá es una mujer sumamente caprichosa, comillas, y es porque en la relación en la que se vive han habido diferentes problemas y demás, pero entonces en algún momento mi madre no podía trabajar y esta clase de cosas, y en el hecho de ella no poder trabajar había una exigencia por parte de ella, mi padre, y era que si bien entonces ella no podía trabajar, él debía cumplir sí o sí, incluso hoy por hoy que ella sí trabaja, debe cumplir con diferentes requerimientos que hacen que mi padre entonces tenga que mantenerse en la misma celeridad de vida en la que vive, él es mecánico, con los mismos horarios, de las mismas formas en las que ha existido desde hace casi 30 años que llevan de casados, para poder mantener entonces las exigencias que mi madre le piden, ¿cierto? Accesorios, joyas, viajes, ciertas formas en las que ella se mantiene para vestirse, pues y diferentes entonces que quizás podrían ser cosas muy, muy materiales, pues que también carecen entonces de cierta significatividad, pero que son las formas en las que entonces ella tiene para exigir entonces espacios que se le negaron por el mismo hecho de ser mujer y estar, comillas, confinada a su hogar, ¿cierto? Y a su casa. Entonces mi papá se ve en la obligación entonces de cumplir con esas necesidades y obligaciones y demás, y entonces se mantiene en esa misma lógica constantemente, ¿cierto? Y se puede ver entonces cómo en las instituciones matrimoniales en específico, tanto la mujer como el hombre viven en un yugo constante. Y aquí voy a citar una canción que a mí me gusta mucho que se llama La Mujer, de Amparo Ochoa. Bueno, la interpreta Amparo Ochoa en algún momento, ¿cierto? Y es que en esta canción se narra completamente la vida de una mujer en su cotidianidad, ¿cierto? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Llega un momento entonces de la canción que es larguísima, algo así como 7 minutos, donde llega el marido, ¿cierto? Y cuando llega el marido, entonces, ¿qué es lo que pasa con el marido? Ella vuelve a organizar la mesa, que ha organizado ya 3 veces en el día, en la mañana para darles el desayuno, en el mediodía para darles el almuerzo y ahora en la noche, cuando llega el esposo, hablan de lo mismo de siempre, el patrón, los dolores, la renta, algún problema con alguna vecina, el chisme de aquí, el chisme de allá,
pero no se menciona nada más, también como para tocar un poco el tema de la palabra también dentro de los matrimonios, que a veces se queda muy corta y siempre se termina hablando desde las obviedades del mundo, de las mismas necesidades que supone el hecho de ser padres, el hecho de ser esposos, el hecho de ser trabajadores y demás. Y al final entonces del día se acuestan, comparten la misma cama, comparten los mismos sueños, terminan teniendo relaciones y vuelve y empieza otra vez la misma lógica del mismo día. Con esto que quiero ejemplificar también, que entonces es en ambos sentidos entonces donde también juega esa lógica de la dominación, ¿cierto? Esa lógica en la que estas normas impuestas, como mencionaba anteriormente, nos entregan también vidas dadas, ¿cierto? Vidas que se deben cumplir de ciertas formas y que por las mismas dinámicas en las que se vive es imposible a veces escapar como de ellas, ¿cierto? Y lo dejo como por ahí, también ya hablaba. Este asunto entonces de la vida enajenada, es que es una vida completamente enajenada la que se está poniendo ahí en cuestión, tanto Tolstoy como el ejemplo que vos mencionabas. Pero entonces con este asunto de la condición de la mujer como un objeto, Tolstoy más adelante en el capítulo 14 nos comienza a mostrar, digamos, esa condición de la mujer, incluso los falsos logros que como las falsas conquistas que se le otorgan a la mujer. Leo la cita, es un poquito larga, pero es que es interesante leer este tipo de citas. Dice: y en la actualidad se afirma que se la respeta. Unos le ceden el asiento y recogen el pañuelo que deja caer. Otros le reconocen el derecho de desempeñar cualquier cargo, de formar parte del gobierno, etc. Y no obstante, el concepto sigue siendo el mismo. Se la considera como un instrumento de placer. Su cuerpo es el medio de alcanzarlo y ella lo sabe. Esto equivale a una esclavitud. Ojo con esas palabras. Y la esclavitud consiste en que un ser se aproveche del trabajo forzado de muchos otros. Para que la esclavitud no exista, es preciso que los hombres no se aprovechen del trabajo de otros, considerando esto como un pecado, como una ignominia. Es muy interesante. Acá Tolstoy también está poniendo en cuestión la sociedad del capital. Entonces, porque claro, ¿qué es el capitalismo? Un modo de producción en el que unos se apropian del trabajo de otros. Entonces, lo está poniendo acá en cuestión Tolstoy, ¿cierto? El capital es una relación social. Pero dejémoslo hasta acá. Dice: han cambiado la forma externa de la esclavitud, prohibiendo la compra de esclavos, y se figuran que ha desaparecido, pero no quieren ver que sigue existiendo, puesto que a los hombres les gusta y consideran justo y bueno aprovecharse del trabajo de sus semejantes. Más adelante dice: lo mismo ocurre con la emancipación de la mujer. La esclavitud de la mujer consiste tan solo en que los hombres consideran que está bien utilizarla como instrumento de placer. La emancipan y le conceden derechos iguales a los del hombre, pero siguen viendo en ella un instrumento de placer. Esto es lo que se le inculca desde la infancia y lo ratifica la opinión general. La mujer es una esclava, humillada y pervertida, y el hombre es su propietario depravado. Emancipa a la mujer con objeto de que pueda asistir a la universidad y llegue a ser diputada, pero no cambia su antiguo concepto de ella. Más adelante dice: sería posible una modificación si los hombres cambiaran sus ideas acerca de las mujeres y estas a su vez cambiaran sus ideas, y estas a su vez se considerasen de otra manera. Pues, es interesante. Acá Tolstoy está poniendo en cuestión un montón de asuntos. Está poniendo en cuestión la sociedad del capital, está poniendo en cuestión esos logros que se consiguen, pues falsos logros en cierta medida. Simón de Beauvoir en El segundo sexo precisamente nos muestra cómo, digamos, determinados logros parecen no serlo tanto. Bell Hooks también tiene un texto que se llama El feminismo es para todo el mundo, y ella muestra cómo algunos logros no han hecho más que entregar una falsa idea de libertad. Por poner un ejemplo, en el momento en el que la mujer entra en la esfera productiva, que le permite el despliegue de ciertas capacidades, aunque habría que poner en cuestión hasta qué punto, en la medida en que esa esfera productiva termina siendo una esfera sumamente enajenante, a la mujer no se le otorga esto simplemente para liberarla,
precisamente como la mujer está en la esfera productiva, está ganando un salario y es una consumidora más dentro de la sociedad del capital. Una sociedad a la que le interesa la acumulación de riqueza. Y entonces, claro, entre más consumidores haya, más producción va a haber, más acumulación se va a lograr. Entonces, como que hay unas falsas ideas de conquista. Esto no quiere decir, hay que tener cuidado con esto. Nosotros no estamos diciendo que esto sea completamente una falsa conquista, que no se debió haber conseguido. No, para nada. Pero estas cositas hay que verlas como con detalle. Pero además, Tolstoy nos está mostrando, digamos, cómo la mujer sigue siendo un instrumento de placer, como hay una enajenación completa de ella como sujeto, incluso aunque se le otorguen un montón no se le otorguen, aunque se le consideren algunos espacios supuestamente como un ser humano, ¿cierto? Aunque vaya a la universidad, aunque tenga cargos altos en empresas, en el Estado, aunque un montón de situaciones. Entonces es sumamente problemático. Dale, Santi, te doy la palabra que le estabas como pidiendo. Había cositas como que mencionar y es que es completamente cierto. A fin de cuentas, y podríamos pensarlo también en relación con el texto de Marx de la cuestión judía, es que no es suficiente entonces una emancipación política si entonces no hay unas formas entonces de ver, entender y percibir el mundo en relación con lo que es la mujer, ¿cierto? Pues porque no es suficiente entonces que tengan cargos altos dentro de la esfera política, por ejemplo, que sean entonces directoras de las universidades, que puedan entonces, ahora con el tema entonces de las mujeres en los hogares, que sean ellas las que mantengan la familia y demás, si se sigue concibiendo a la mujer entonces en los términos que no se reducen solo, en el texto lo mencionan mucho como los objetos de placer del hombre, pero que no solamente se reducen a ello, sino también entonces la mujer como con esa otredad carente a veces de significación, ¿cierto? Carente también de sentido y de humanidad como tal. Y eso entonces es bastante problemático entonces porque nos lleva a pensar mucho cómo es indispensable que cuando se prepondere por algún derecho, cuando se intente entonces alcanzar un logro particular, cómo ese logro que se está intentando preponderar no le hace el mismo juego a la ideología dominante, cómo no se mantiene, cómo no ayuda a perpetuar o mantener un montón de lógicas dentro del mismo sistema capitalista que lo que hacen entonces es darle más juego, más dinamismo, darle más movimiento a aquello entonces a lo que nos está atenazando como tal. Y para ello se podría hablar, por ejemplo, un poco con el tema entonces de la libertad sexual, ¿cierto? Que la misma libertad sexual en algunos momentos, o el tema, por ejemplo, un asunto como el empoderamiento, que siento yo que a veces por el tema de el término, no me acuerdo cómo era, el feminismo, bueno, feminismo de redes, pero hay otra forma también de nombrarlo, en inglés, feminismo, algo así como feminismo básico, o sea, algo así por el estilo. Este mismo feminismo entonces que nos entregan, carente a veces también de una teorización seria y demás, puede venir entonces en formas de concebir a la mujer que le terminan haciendo el mismo juego a las formas entonces de concepción que siempre han tenido, ¿cierto? De esas mismas formas entonces donde el cuerpo de la mujer siempre ha sido una forma de consumo, donde solamente ha sido una forma de mercancía a la cual sirve para el goce y disfrute del mero hombre como tal, ¿cierto? Los asuntos como el modelaje webcam, que ya de por sí es un tema en particular que también es necesario de análisis, entonces pues porque hay situaciones en específico donde arroja soluciones por un montón de problemáticas que las mujeres viven, pero que en muchos sentidos también vuelve entonces a hacer esa función de atenazamiento entonces de la condición de la mujer y mantenerla en un estado de quietud, ¿cierto? Donde a la mujer, que siempre se la ha concebido entonces, como mencionaba, como objeto entonces al cual se le consume, pues se siga perpetrando o se siga manteniendo. Entonces que es sumamente importante entonces darse cuenta de cómo estas mismas formas entonces ahora que giran alrededor de la situación, de la cuestión de la mujer, son necesariamente, pues es necesario hacer un análisis bastante riguroso de cuáles son las formas entonces o cuáles son los objetivos que se buscan a partir de ciertos derechos y libertades, en función de que no se siga manteniendo los mismos dinamismos y una vida tal que lo único que les entrega entonces es unas formas de ser y de vivir como mercancías, ¿cierto? Bien, bueno, es que ese tema
Bueno, nos daría para otro podcast nada más esta cita, pero hay un asunto bien interesante acá y es también pensar que lleva a los hombres a considerar la mujer simplemente como un objeto, ¿cierto? Un objeto de satisfacción de unos deseos sexuales, un objeto de consumo, etcétera. Y es lo que Tolstoy también viene mencionando desde hace rato, que de pronto no lo hemos hecho muy evidente, y es que el personaje principal empieza a decir como, pero es que no es raro que yo haya asesinado a mi esposa, no es raro que yo haya sentido celos, no es raro que yo haya cosificado a un montón de personas, lo raro sería que yo no lo hubiese hecho. A fin de cuentas, todo, digamos, la sociedad ha formado al hombre de tal manera que esa es la forma en la que el hombre se tiene que comportar, ¿cierto? Es muy particular. Al final del texto, cuando él dice como es que igual yo no voy a poder quedarme con mis hijos a pesar de que ya salí de la cárcel, porque saben que yo los voy a criar de otra manera para que no cometan el mismo error que yo cometí. Entonces ahí está poniendo precisamente eso sobre la mesa Tolstoy, es que esa es la crianza que se da, esa es la educación que digamos que forma a los sujetos para que seamos lo que somos. Hay una autora, en este momento se me escapa el nombre, que habla del sujeto embriaco, y entonces ella dice cómo la sociedad es un caldo de cultivo para tener estos hombres machistas, misógenos que nosotros tenemos. Entonces ella dice, como usted quiere construir un sujeto embriaco, listo, entonces con estas características, digamos, trátelo así cuando es niño, entonces incentiva que haga estas cosas de la cosificación de la mujer, entonces sea sumamente violento o violenta con este niño, un montón de situaciones que claro, al final cuando ese sujeto crezca va a ser un sujeto embriaco, un sujeto sumamente violento, ya oí antes, un sujeto sumamente violento, un sujeto misógeno, un sujeto consumidor de cuerpos, un sujeto que es un montón de situaciones. Y bueno, pues hay algo bien interesante en un punto, y es porque uno no se da cuenta como de estas situaciones. Y vuelvo a una cita de Tolstoy, está en el capítulo 18. Pues decimos como los capítulos por si alguien se quiere remitir a las citas, aunque la idea es que ustedes lean el texto, en serio que es un texto sumamente apasionante, es muy corto, pues por lo menos uno se lo lee muy rápido, pero es que deja muchas cosas. Y entonces él se está refiriendo a la diferencia entre la vida en campo y en la ciudad y cómo nosotros no tenemos el tiempo para pensar lo que está pasando con nosotros. Y dice, a los desgraciados, es decir, pues bueno, más bien así, empezamos nuestra vida en la capital. A los desgraciados les va mejor en una ciudad. Allí un hombre puede vivir 100 años sin darse cuenta de que hace mucho que está muerto y podrido. Genial esto porque es retomar ese asunto de la inautenticidad de la vida, ¿cierto? No tienen tiempo para analizarse debido a las ocupaciones, los negocios, las relaciones sociales, la salud, el arte, el cuidado y la educación de los niños. Entonces la vida resulta así vacía, completamente vacía. Es bien interesante eso, porque la pregunta es cómo es que no nos damos cuenta de esta situación, del tipo de sujeto que estamos formando, del tipo de relaciones que estamos teniendo, y es que nunca hay un espacio para pensarlo. Ya decíamos al principio, desde niño se nos está diciendo y su novia, o ella es su noviecita, cuando no es realmente así. O sea, nunca nos detenemos a pensar, y esa es una de las características también del modo de producción capitalista. Es un modo de producción sumamente acelerado, donde todo el tiempo quiere producir más para que haya más consumo, para acumular más riqueza, y eso configura las formas de existir. Nosotros vivimos una vida sumamente acelerada. No basta sino con mirar cómo caminamos en el centro y todo el tiempo estamos de afán. Y la persona que en el centro se detenga nos estorba y porque claro, interrumpió esa movilidad de todo el sistema que veníamos teniendo. O basta con ver las noticias, ya lo mencionábamos en el podcast de Industria Cultural, todo el tiempo estamos recibiendo noticias nuevas, y entonces hoy en el Catatumbo no sé qué, y entonces tantos niños bombardeados y tantos líderes sociales asesinados. Pero ¿qué pasa? Vaya usted a ver al mes quién se acuerda de esa noticia, y nadie se acuerda de esa noticia, porque todo el tiempo son noticias diferentes. Y esto ya lo puede denunciar uno con Walter Benjamin, donde hay mucha información, hay poca formación, hay poco espacio para la experiencia. Vivimos una vida tal
que no nos permite tener experiencias, y las pocas experiencias que tenemos no somos capaces de transmitirlas. Perdimos la capacidad de transmitir experiencias, pero no es solamente que hayamos perdido la capacidad de transmitir experiencias, es que directamente tenemos una sociedad que no nos permite tener experiencias, que nos da un ritmo de vida tan acelerado que no nos permite detenernos a pensar qué es el amor, por qué me gusta esta persona y no todas en el mundo, qué es el matrimonio. Realmente quiero, digamos, limitar el asunto del deseo metiéndolo en una relación, en una institución matrimonial o el noviazgo. Y ojo, que nosotros tampoco pretendemos hacer acá una satanización de las relaciones y de las instituciones. Lo que pasa es que quizás haya que configurarlas, haya que mirarlas de otra forma, hay que hacerles una crítica. Y nada, me desvío un poquito. Santos, vos ibas a mencionar algo respecto a lo anterior, te lo dejo para que leamos otras 4 citicas y vayamos terminando. Dale, Santos. Dale, incluso así más bien cortico, porque siento que recogiste muy de buena manera el tema de la celeridad en el mundo del capital, que también nos impide entonces ese pensamiento de algunas cosas, pero para mencionar algo chiquito ahí también en torno a la figura del hombre que se construye y estas cosas. Hace poco hablaba entonces también con una amiga y ella muy de buena manera me contaba cómo discutía con algunos de sus compañeros de carrera el tema del feminismo, ¿cierto? Y bueno, y de los hombres en general y demás. Y hay unas frases que tal vez son bastante difíciles de escuchar en el momento de uno ser hombre y que pues le generan más bien como incomodidad, ¿cierto? Hay muchas mujeres que afirman, por ejemplo, es que todos los hombres son iguales, ¿cierto? Esa clase de frases, supongo que pues, habrá que cogerlas con pinzas a la hora de analizarlas, ¿cierto? Pero que si lo ponemos aquí en cuestión y sobre la mesa, también puede dar bastantes luces entonces de lo que estamos mencionando, ¿cierto? Y es que, hablábamos de una manera también como más bien chistosa, más bien jocosa, y era como, pongan a un hombre a jugar en relación pues con los asuntos de violencias basadas en género, o en el género en particular. Yo nunca he, ¿cierto? Pregúntele entonces cosas específicas, pregúntele en cuántas veces entonces se ha metido con personas que por demasiados años como que son muy menores que ellos. Pregúnteles entonces cuántas veces han acosado a mujeres en la calle, pregúnteles cuántas veces ven porno al día, pregúnteles cuántas cosas en particular que a veces nos parecen distorsionadas, lejanas, que no tienen una relación específica, entonces al final con las violencias entonces que se vienen a partir del género, y nos vamos a dar cuenta entonces de que muchos hombres se van a quedar sin dedos. En eso consiste el juego. Cada vez que uno haga algo pues va perdiendo un dedo, tal, ¿cierto? Y entonces eso es muy problemático entonces, porque claro, es que no es decir todos los hombres son iguales y los determinamos y ya está, es que todo hombre es esto y ya está, sino que por el mismo hecho de habernos desarrollado en una sociedad como la que nos desarrollamos, por haber estado inscritos en culturas como por ejemplo la pornográfica, por haber estado dentro de grupos de socialización de machos como podría llegar a ser el fútbol y las canchas y demás, por haber estado entonces en otros diferentes espacios dentro de nuestra infancia y en el desarrollo de nuestra vida en la familia, que nos otorgaran o nos dijeran es que el ser hombre es esto y ser hombre es lo otro, es muy dado entonces que el hombre termine siendo, perdón, el sujeto específico que vemos en nuestra sociedad. Como bien decía Steven, es que es raro que no lo seamos, y es raro precisamente porque hay un influjo tanto externo también como interno que uno a veces tiende a ponerse a sí mismo, que nos hace propensos o que nos termina condicionando de forma tal que terminamos siendo entonces estos sujetos que violentan, estos sujetos que abusan, estos sujetos que acosan en la calle, estos sujetos que son propensos entonces a cometer diferentes actos entonces, en relación con la mujer, a concebirla de tal manera, a determinarla de una forma en específico, y de los cuales después no se puede escapar precisamente porque con la vida en la celeridad que se mantiene también se nos hace imposible entonces, no, y la forma en que se naturaliza también todos los hechos, ¿cierto? Los asuntos de la violencia terminan por ser a fin de cuentas naturalizados, ¿cierto? Entonces cuando una relación, hoy por hoy llamamos relaciones tóxicas a relaciones sumamente desiguales, y eso lo tomamos como un chiste, eso lo tomamos como algo que se da, como algo que está dado, como algo que es establecido.
una anécdota cortica, chiquita. Hace poco estábamos Steven y yo con una amiga que también es compañera del colectivo y nos contaba, mi hermano de 12 años en su celular tiene a su novia como mi tóxica, ¿cierto? Y resumen entonces formas ya preestablecidas de cómo se debe vivir la vida, ¿cierto? De cómo deben estar, de cómo deben desarrollarse y demás, y que son difíciles salirse de ahí precisamente pues porque lo normalizamos, porque creemos que somos específicamente y no que estamos siendo en el mundo y que podemos el día de mañana tener otras perspectivas acerca de él y ya. Muchas gracias, Santis. Ya como para retomar un poquito el texto, mencionar solamente el asunto de los celos por encima, porque sí que estamos como cortos de tiempo. Hay un punto en particular en donde Tolstoy empieza a analizar los celos. Él abre con una frase en el capítulo 21 que dice, pues no es la primera, o sea, pues más adelante, pero dice como, me fijé en que sus ojos brillaban de un modo particular. Y ya eso empieza a desplegar un montón de reflexiones en torno a los celos. ¿Qué tiene el celoso? Que el celoso termina viendo cosas donde realmente no las hay, y todo le reafirma una teoría que él tiene en torno al engaño de su objeto de deseo. Es bien interesante. Acá al principio decíamos que no le íbamos a hacer justicia a Tolstoy si hablábamos sobre una biografía de él, pero que en el texto se manifestaban síntomas propios de él, y es que Tolstoy se casa, y cuando él se casa con una mujer, en ese momento pues olvido los nombres, yo soy malísimo para los nombres, digamos, su mujer tocaba el piano, pero él le prohíbe a su mujer tocar el piano. ¿Ya? Él le prohíbe a su mujer tocar el piano porque el maestro que le estaba enseñando a tocar el piano despertó en Tolstoy los celos. Entonces despertó en Tolstoy los celos, él le prohíbe que ella siga viendo a ese maestro, le prohíbe tocar el piano, y eso mismo pasa en la novela. En la novela, la esposa del protagonista tocaba el piano, el amigo del protagonista de la infancia llega a tocar el violín con ella, y él es el que despierta los celos del protagonista, hasta el punto donde más adelante, antes de iniciar el capítulo 26, dice Tolstoy, acá vemos un asunto que Santis ya también mencionaba, y era cómo los celos despiertan una bestia, cómo los celos muestran ese sujeto embriaco que está construido en la sociedad. Y bueno, dice, era terrible, me atribuía un derecho sobre el cuerpo de mi mujer, como si fuera el mío propio, pero al mismo tiempo me di cuenta de que no me pertenecía y que ella podía disponer de él a su antojo. Y esto despierta un montón de cosas en Tolstoy, que bueno, pues ya es entonces el problema final como que queríamos abordar acá, que es el problema de los celos, cómo nosotros vivimos en una sociedad. Pues sí, claro, los celos son algo sumamente común, porque si nos relacionamos con las otras personas como si fuésemos mercancías, lo que termina manifestándose es una condición de propiedad sobre el otro. ¿Y qué no queremos nosotros? Perder una propiedad, ¿cierto? Porque, a ver, Erich Fromm tiene un texto que se llama Tener o Ser, y él empieza a exponer las formas de existencias que hay. Entonces hay una forma del ser que nosotros hemos abandonado, y hay una forma de existencia del tener que es propia de la sociedad capitalista. Y entonces en la forma de existencia del tener, el ser humano es lo que tiene y realmente no es. Entonces, claro, si usted tiene unos tenis Nike originales, entre usted más tenga y más pueda mostrar que tiene en términos de dinero, mucho mejor, porque usted es todo eso. Él da un ejemplo en la educación que a mí me parece brillante, y él dice, bueno, haga usted un examen sorpresa y quítele al estudiante los apuntes de clase, y ese estudiante no va a saber qué responderle. Y eso se da por una situación muy particular, porque el espacio de clase no se ha configurado como un espacio para la construcción de una subjetividad, sino que ha sido un espacio donde el estudiante recoge todo lo que se le ha dicho en un cuaderno, y el estudiante es esos apuntes. Entonces, claro, si usted le hace una pregunta sin que el estudiante tenga esos apuntes, el estudiante no sabe qué responder, porque él no es. ¿Quién es el estudiante? Él es esos apuntes de clase. Y si usted le quita eso, usted le quitó su existencia. Bueno, eso es bien complejo. ¿Qué pasa entonces en las relaciones de la cotidianidad? Pasa exactamente lo mismo. Usted
Y eso está muy presente en el lenguaje cuando uno dice yo tengo una familia feliz en lugar de yo soy feliz en mi familia. Esa diferencia en el lenguaje empieza a mostrar un montón de situaciones, pero también porque usted tiene amigos, usted tiene una pareja y usted no quiere que le quiten esa pareja, ¿cierto? Porque usted entonces tendría que, digamos, estar en una situación de carencia, donde usted tendría que hacerse la pregunta, ¿quién soy ahora que no tengo eso que antes creía que antes tenía? ¿Cierto? Implica una pregunta sumamente existencial y aquí es donde se desarrolla todo el problema de los celos que creo que no lo vamos a poder abordar pues, de muy buena manera. Pero claro, el celoso tiene miedo a perder ese objeto de deseo, porque alguien llega a amenazar la seguridad que él tenía sobre la posesión de ese objeto de deseo. Entonces él empieza a crear unas teorías que todos se las confirman y entonces, como lo dice ahí Tolstoy, se miraron de una forma muy particular, ¿cierto? Pudieron haberse rozado con la mirada y el celoso ve, ay, sí, viste cómo pasaron la mirada de rápido, como que él ve ahí algo, un destello inicial, él ve lo que no está presente. Bueno, yo te tiro el problema de los celos a vos, Santi, a ver qué quieras decir en 5 o 10 minuticos y para que vayamos cerrando el espacio, que ya llevamos mucho tiempo. Bueno, seguramente tendremos que abordar el tema de los celos como más a profundidad en otro podcast por allá. Ojalá se nos preste como la oportunidad, mencionar un poquito o personificar un poquito esa metáfora de la bestia, como para terminar. Igual hay mucho que decir también en torno a los celos, yo creo que más en son del psicoanálisis, pero que podría yo quedarme corto y que el tiempo pues, tampoco como que nos lo permite, ¿cierto? Este asunto de la bestia, que me parece súper interesante. Hay una canción de un artista, creo que es peruano, uruguayo, no recuerdo bien, se llama Muerto, que lleva el mismo nombre, ¿cierto? Y hay una parte de la canción que dice, pero no sé qué clase de demonio vive en mí. Ayer volvió a pasar, perdí mi fe, tomó el control la bestia, ¿cierto? Tenía sed, bebió de mí, yo le di de beber, y entonces, claro, uno se pregunta exactamente ese sentido de la bestia que terminaría siendo como tal, porque muchas veces, y lo pensamos también en relación como, con el uso de sustancias, por ejemplo, como el alcohol, que muchas veces asumimos al alcohol a un otro ser, bueno, o las acciones que realizamos cuando estamos en el alcoholamiento, a otra persona, a otro ser, hace otro que no soy yo. Pero entonces es bastante interesante pensarse, bueno, y en realidad no somos nosotros esas personas. ¿Qué tanto de nosotros termina sobresaliendo en esta clase de estados? ¿Qué clase de nosotros termina, pues como evidenciándose en nuestras actitudes cuando nos posee ese asunto de esa personificación de la bestia o del celoso como tal? ¿Qué clase de traumas, qué clase de formas entonces en las que nos han educado terminan sobresaliendo y nos terminan entonces interpelando en el momento entonces donde en la situación en específico que estamos viviendo, no puedo verte comer, en la situación en específico que estamos comiendo, que estamos viviendo, ay no va a tocar cortar eso. En la situación en específico que estamos viviendo, termina entonces mostrándonos entonces qué tanto de nosotros somos en esas situaciones como tal. Hay un texto que realiza el Centro de Investigación de Estanislao Zuleta. Es un texto de Diana, es Daniela Cardona, que trabaja precisamente este tema de los celos, como algo no propio y natural del ser humano como tal, sino más bien como algo que se desarrolla también en la infancia y que nos va acompañando a lo largo de la vida, ¿cierto? Y que precisamente se desarrolla es porque, como bien lo mencionaba Steven, los celos terminan surgiendo en función de sentir que ese objeto que nos pertenece ha sido colocado, lo ha quitado un tercero, ¿cierto? Ahí intervienen otros conceptos diferentes dentro del psicoanálisis, el yo y demás, que uno busca también perseguir en función de poder volver a alcanzar ese objeto de deseo como tal, pero que entonces terminan siendo una clase de situaciones que se presentan y que se van a dar en la vida
que los celos es algo a lo que al final escaparse no se puede, ¿cierto? Pero hay una reflexión interesante ahí también con el tema de los celos que nos entrega entonces Beauvoir, y es el hecho de, vale, está bien, entonces los celos van a ser algo que se va a mantener o que se van, no mantener necesariamente, pero sí que se van a seguir dando situaciones como estas a lo largo de nuestra existencia, en tanto sintamos que ese objeto de deseo lo estamos perdiendo. Pero una cosa es eso, experimentar los celos, y otra muy diferente es responder de formas patriarcales a partir de esos celos, ¿cierto? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta y hacer una distinción con ello, pues porque vale, está bien que los sentimientos nos agobien, que los sentimientos nos invadan, que muchas veces intenten superarnos como tal, pero el reconocimiento entonces de ciertas relaciones, como podría ser las relaciones patriarcales, a la hora de asumir los celos, y que al final pueden devenir en asuntos tan extremos como, por ejemplo, quitarle la vida a una persona, violentarla físicamente y psicológicamente, no son, pues no están justificados por el mero hecho de sentir o que nos invada entonces esa bestia, en este caso, que podrían significar los celos como tal, sino que hay que tener muy en cuenta entonces de dónde proviene precisamente ese sentimiento de los celos, a qué responde, de qué manera estoy sintiendo yo que pierdo ese objeto de deseo, y de buena manera entonces intentar desde las posibilidades que tengamos a partir de las reflexiones que medien nuestra vida, que podamos hallar en las otras personas y en nosotros mismos, poder darle un trámite a esa clase de sentimientos de otras maneras, de otras formas, encauzar, sublimar esa clase de sentimientos, a fin entonces de que en la esfera de la realidad, si bien podamos experimentar esta clase de situaciones y de sentimientos, no nos superen de forma tal que terminemos entonces deviniendo en unas formas de actuar sumamente nocivas, sumamente pelles, como podrían llegar a ser las relaciones patriarcales que invaden nuestra realidad. Y podría dejarlo como por ahí. Listo, fíjate. Perdón, no, hay algo súper importante que hay que mencionar, pues, o sea, queda la pregunta porque, bueno, y es que al final la pregunta es importante, la pregunta queda, ¿por qué mata a su mujer? ¿Cierto? La mata necesariamente porque sienta entonces que en un impulso de ira, desde esas relaciones patriarcales, le pertenece y se la quiere arrebatar al otro a toda costa y se la quiere llevar, o por qué razón la termina asesinando. Nosotros, tanto Cine como yo, compartimos entonces una visión de este final, y es que si bien de algo de ello puede haber en esto, sentimos que más bien entonces hay algo implícito dentro del asesinato de su mujer, y es que en todo ese análisis que hace Tolstoy entonces de la obra, de las instituciones entonces en la obra, termina demostrando cómo las instituciones fungen como cárceles, como espacios entonces de cohibición y de tortura de las personas, donde se les imponen un montón de formas de relacionarse que no les son propias, que no les son naturales, terminando en asuntos como las neurosis, como las histerias. Hablaba incluso en casos como de las poseídas y demás, y que en suma no son relaciones entonces que terminen o que le permitan a las personas el libre despliegue de sus facultades, sino que en cambio las cohiben. En ese sentido, nosotros creemos también un poco que la forma entonces en la que termina el texto y por las que termina entonces asesinando a su mujer son más bien en una forma, primero, de asesinarse a sí mismo, en las que termina por asesinarse a sí mismo y liberar a su mujer, ¿cierto? Se mata a sí mismo en todo eso que quiere, no sé si necesariamente dejar atrás, pero todo eso entonces que lo termina aprisionando, que lo termina convirtiendo en el hombre entonces celoso que terminó siendo, e infeliz por otra parte, pero también termina entonces asesinándola, porque también no digo que sea la única manera entonces que tendría para liberarse entonces de tal yugo, pero sí entonces la única manera que halló, también impedido por el tema de los celos, pues por la bestia que terminan siendo los celos, para poder entonces darle, bueno, y salir de esta situación entonces en la que estaba inmerso. Él asesina a su mujer para poder asesinarse a sí mismo, eso es un asesinato a sí mismo, y es una liberación entonces del yugo matrimonial, y él es feliz.
No sé si quieras mencionar algo ahí. No, Santi, lo acabas de recoger muy bien en las discusiones acabas de recoger muy bien las discusiones que hemos tenido. Mencionar entonces algunas cosas. Apaga el micrófono, Santi, por favor. Gracias. Recoger algo que ya habías mencionado vos, los celos no son necesariamente malos, también se ha hecho alguna propuesta desde el feminismo de eliminar los celos. Bueno, Santi y yo no estamos como de acuerdo con esta postura porque precisamente los celos son lo que le permiten al sujeto también salir de una posición narcisista y construirse de otras formas. Ya Santi lo mencionaba en términos psicoanalíticos, el niño tiene, pues se considera como un yo ideal, pero pues vamos a ponerlo en términos coloquiales, cree que él es la última Coca-Cola del desierto. Hay un punto donde se da cuenta de que él no es la última Coca-Cola del desierto, pero hay alguien que sí lo es. Es alguien que sí lo es, en principio suele ser una figura paterna, y eso empieza a constituir la forma en la que el niño se va a desarrollar en el mundo, pero todo esto se va a partir de relaciones con los celos. Entonces, no sé, a Santi y a mí nos parece que los celos son una condición sí, como algo fundamental para la construcción del sujeto y no pueden ser eliminados. Lo que sí es cierto es que tenemos que cuestionarnos la forma en la que tramitamos los celos. No es que los celos sean completamente malos, no, más bien la forma en la que tramitamos los celos es la que tenemos que cambiar dentro de la sociedad. Pero bueno, también es cierto, esa pregunta queda: ¿por qué él asesina a su esposa? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo al matarla a ella se mata a sí mismo y hay una liberación? Hay un montón de asuntos, pero bueno, lo cierto es que se nos quedan muchas cosas por fuera. Pues acá estoy viendo el libro con las notas que teníamos y no alcanzamos a abordar ni siquiera la mitad de las notas que teníamos y de las discusiones que ya nos hemos dado. Entonces, bueno, dejaré el podcast hasta aquí, no sin antes agradecer también a... Pues este podcast sale de un club de lectura pues que Santis y yo estamos dirigiendo, y bueno, ahí le dedicamos 5 sesiones al texto más o menos, algo por el estilo, y de todas esas discusiones este podcast pues se vio como enriquecido. Entonces como que agradecer a ese espacio y agradecerle a Santis como por acompañar el espacio también para el podcast. Nos estaremos viendo más adelante en otros podcasts con otras temáticas, con otros textos, con un montón de situaciones. Cualquier duda que tengan, si no están de acuerdo con las interpretaciones que nosotros damos, si quieren proponer su interpretación, con todo gusto la pueden poner en el chat. También tener en cuenta que hace mucho no hacíamos un podcast y no nos gusta tener un texto para leer en el podcast, sino que esto se ve más a modo de conversación. Entonces es posible que hayamos cometido muchos errores en el aula, como si ya es difícil cuando uno se comunica con alguien ahora, pensar que ese espacio se está grabando, ¿cierto? Y que lo vamos a publicar en el canal del colectivo, pues como que da el doble de nervios. Entonces posiblemente nos hayamos equivocado en muchas cosas, hayamos interpretado mal otras, y está bien, eso también hace parte de la construcción de conocimientos, pues como que se dan en el mundo. Entonces por eso les invitamos a cuestionarnos, a hacer sus preguntas, sus interpretaciones, a falsear las que nosotros ya hemos puesto sobre la mesa. Y bueno, les deseamos un feliz resto de día, de tarde o de noche. Nos vemos en próximos podcasts. Un abrazo y hasta luego. Dale, Santi, despídete si quieres. Hasta luego, chao.